Capítulo 4. El proyecto de Carlos, problemas, y una pequeña reunión con el profesor Marcus. Parte 2. Lugar: Instituto del Centro Tecnológico de Innovación Juvenil. Hora: 8:30 am. Narrador POF. 15 minutos habían transcurrido desde que el chofer recogió a Tessa y Carlos en su hogar y los condujo al afamado Instituto del Centro Tecnológico de Innovación Juvenil, reconocido como una de las instituciones más destacadas no solo en el país, sino también en la actual centuria. Este establecimiento educativo, fundado por José Peros y respaldado financieramente por la gran compañía J.C. Henson, tenía como objetivo primordial la formación de jóvenes talentosos en el campo de la tecnología y la administración empresarial. La decisión de los padres de Carlos y Tessa de inscribirlos en este instituto surgió luego de haberles brindado educación básica en el hogar desde los 2 hasta los 5 años. Aunque, en realidad, su principal motivación era impresionar a sus amistades, su propósito fundamental era garantizar un futuro próspero para sus hijos. Sin embargo, es importante señalar que inscribieron a sus hijos en la institución sin considerar las preferencias de estos, únicamente con la finalidad de obtener más ganancias económicas. Conductor: bien chicos, hemos llegado al instituto. Quiero disculparme nuevamente por recogerlos tarde, comentó con calma. Tessa, no se preocupe, comprendemos su situación, respondió tranquilamente al bajar del vehículo junto a N. Carlos: lo mismo digo, no hay problema, dijo con tranquilidad al descender del vehículo con Sin. Conductor, gracias por entender. Que tengan un buen día en el instituto, los recogeré a la 1 de la tarde, mencionó con tranquilidad. Carlos: perfecto, no hay problema, respondió con serenidad y cerró la puerta del vehículo. Narrador POF. Carlos y Tessa se quedaron observando con calma mientras el vehículo del chofer se alejaba, llevándose consigo a su conductor y dejando a los 4 amigos solos frente al imponente instituto. En un gesto de solidaridad, Carlos tomó la mano de Sin, mientras Tessa hizo lo mismo con N, adentrándose juntos en el edificio escolar. A medida que avanzaban, contemplaban a los alumnos de diferentes edades, cada uno acompañado por su worker drone. Algunos niños pequeños jugaban inocentemente con sus drones, mientras que la mayoría de los estudiantes, en su mayoría preadolescentes y adolescentes de entre 13 y 18 años, los maltrataban, obligándolos a cargar pesadas pilas de libros o humillándolos sin compasión, revelando la dura realidad de una sociedad que ignoraba los sentimientos de estas criaturas. La falta de empatía de sus compañeros entristecía a Carlos y Tessa, mientras que N y J presenciaban la escena con tristeza y angustia al ver cómo los worker drones de su especie eran maltratados, sintiendo agradecimiento por tener buenos dueños como Tessa y Carlos. N mostraba tristeza al observar la situación, mientras que J mantenía una actitud neutra, aunque en su interior también experimentaba pesar e incomodidad por la crueldad de los humanos. Por otro lado, Sin contemplaba las escenas con molestia y resentimiento, recordando su doloroso pasado con su primer dueño y alimentando un profundo odio hacia los humanos.
A pesar de su rencor, Sin había decidido unirse a Carlos con la intención de lograr algo significativo, pero con el tiempo había perdido de vista sus metas originales. Se debatía entre el deseo de actuar y el temor de lastimar a Carlos, su hermana y sus amigos. ¿Hasta cuándo sería capaz de reprimir ese odio hacia los humanos antes de explotar? A pesar de su intensa ira, Sin optaba por contener sus emociones, siendo consciente del impacto que podrían tener en sus amigos. La impotencia que sentía alimentaba su desdén hacia los humanos, aunque hacía una excepción con Carlos y Tessa. Finalmente, tras unos minutos, el grupo llegaba a la entrada del instituto. Carlos, llegamos justo a tiempo, dijo tranquilamente al escuchar el timbre de la institución y entrar junto con Sin. Tessa, sí, respondió un poco molesta mientras observaba a sus compañeros. Carlos, ¿qué pasa, hermana? Preguntó con preocupación. Tessa, por los idiotas. Mira cómo tratan a esos pobres drones. Señaló con enojo a los alumnos que maltrataban a los drones mientras entraba a la institución con N. Carlos, lo sé, hermana, pero no podemos hacer nada. Recuerda que ellos son más grandes que nosotros, dijo con tristeza al sentirse impotente. Tessa, lo sé, hermano, respondió también con tristeza. Narrador POV. Carlos y Tessa se sumieron en un incómodo silencio, mientras N y Sin observaban con atención a su amigo. N, con tristeza reflejada en sus ojos, no solo lamentaba el maltrato que su especie estaba sufriendo, sino también que no le gustaban que su amiga Tessa esté molesta. Mientras tanto, Sin seguía guardando una profunda molestia hacia esos humanos, anhelando poder actuar como lo hacía con su primer dueño. Sin embargo, la presencia de Carlos y Tessa lo impedía, siendo Carlos quien, de alguna manera, ejercía una influencia especial sobre ella. Carlos, hermana, no vale la pena prestar atención a esos individuos. El karma eventualmente les pasará factura. Tú ve a tu salón y prepárate para tu viaje escolar con N, mientras yo tengo que dirigirme a clases. Nos encontramos en la salida, dijo con serenidad. Tessa, entiendo, respondió más relajada. Bueno, hermano, nos vemos en la salida, añadió abrazando a su hermano. Carlos, por supuesto, querida hermana, dijo calmadamente devolviendo el abrazo. Narrador POV. Después de abrazarse con cariño, los hermanos se despidieron temporalmente y cada uno se encaminó hacia sus respectivos salones. Carlos, siendo mayor que su hermana Tessa por un año, estaba en un grado escolar superior y su salón se encontraba en la planta superior. Mientras subían las escaleras que los separaban, Carlos notó a su amiga Sin con una expresión de molestia en su rostro. Decidió detenerse a hablar con ella antes de llegar a su salón. Carlos, Sin, ¿te sientes bien? Pareces estar molesta, preguntó con preocupación en su voz. Sí, me molesta la forma en que nos tratan los humanos, respondió con evidente disgusto, recordando lo que acababa de presenciar. Carlos, Sin, no les des importancia a esos idiotas. Sabes cómo son los adolescentes. Además, ¿viste cómo los niños de mi edad tratan bien a los drones? Intentó tranquilizarla con tono sereno. Sí, ¿hasta cuándo durará eso? ¿Cuándo empezarán a maltratar a sus drones? Y no es cierto que solo lo hagan los adolescentes, los adultos también lo hacen, dijo con molestia, mientras apretaba la mano de Carlos con fuerza. Carlos, ay, Sin, me duele, exclamó con dolor. Sí, lo siento, no era mi intención lastimarte, se disculpó avergonzada. Carlos, no te preocupes, Sin, respondió con calma y dolor, frotándose la mano herida. Tienes razón, amiga. Lamento que hayas presenciado eso. Sé que te molesta, pero a veces es mejor ignorarlos. Además, te prometo que no verás ese tipo de maltrato en esta parte de la institución, afirmó tranquilamente, tomando la mano de Sin para seguir caminando hacia el salón. Sí, está bien, dijo, aunque su tono reflejaba cierta desconfianza mientras continuaban su camino. Narrador POV. Después de un rato, ambos entraron al salón. Carlos se sentó en su escritorio mientras Sin se quedaba de pie a su lado. Pasados unos minutos, la mayoría de los alumnos ya se encontraba en el salón. Finalmente, la profesora hizo su entrada. Profesora, buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están hoy?
Preguntó con calma y una sonrisa mientras miraba a sus estudiantes. Todos. Buenos días, profe. Estamos bien. ¿Y usted? Respondieron tranquilamente. Profesora, yo también estoy bien, gracias por preguntar. En el día de hoy, vamos a continuar con el tema de Ingeniería Robótica nivel 2A, dijo con amabilidad antes de empezar a escribir en la pizarra. Narrador POF. Los jóvenes estudiantes se apresuraron a tomar sus cuadernos y comenzaron a anotar lo que la profesora explicaba sobre la asignatura de Ingeniería Robótica nivel 2A. Esta materia era cursada por alumnos de tercer, cuarto y parte de quinto grado, e incluía el estudio de componentes como inteligencia artificial, circuitos de Walker, drones mineros, seguridad, entre otros aspectos relacionados con diversos tipos de drones de la empresa JC Henson. Mientras tanto, la clase continuaba y Carlos no se percató de que Sin estaba enfocada en un tema importante: administración, donde se detallaba cómo programar y gestionar tu Walker drone para que te obedezca a ti u otra persona del círculo familiar, sin necesidad de ir a una tienda. Después de un momento, Sin se sentó en el suelo y se apagó. Finalmente, Carlos se dio cuenta y pensó que su amiga estaba agotada, así que comenzó a acariciarle la cabeza mientras continuaban con la clase, sin saber lo que sucedía en el interior de Sin. Dos horas después. Narrador POF. Después de 2 intensas horas de instrucción en el curso de Ingeniería Robótica nivel 2A, la campana marcó el esperado momento del receso. Mientras Carlos guardaba cuidadosamente sus pertenencias en la mochila, su atención se desvió hacia Sin, quien descansaba en el suelo, visiblemente adormecida. Se acercó con delicadeza, tratando de despertarla. Carlos, vamos, ya terminó mi clase. Dijo con calma y sacudió suavemente a su amiga. Sin. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? Preguntó una adormecida. Carlos, durante toda la hora de clases. Respondió con una sonrisa. Sin. Lo siento, Carlos. De seguro necesitabas mi ayuda. Dijo apenada. Carlos, no te preocupes, seguro tenías tus razones. Pero, dime, ¿por qué estás tan cansada? Preguntó con curiosidad mientras sacaba su comida del bolso. Narrador POF. Sin se quedó en silencio, observando a Carlos mientras intentaba encontrar una excusa. No quería que descubriera su actualización y el cambio en su administración, ya que estaba prohibido para los Walker drones modificar su configuración sin autorización. Mientras tanto, Carlos esperaba una respuesta de Sin. Sin. No estoy cansada, Carlos. En realidad, solo quería relajarme por ver lo que sucedió hace unos momentos, pero sin querer me quedé dormida, expresó con seriedad. Carlos, ¿en serio? Preguntó con curiosidad, sorprendido por la seriedad de su amiga. Sin. Sí, así es, dijo con calma. Carlos, bueno, te entiendo, amiga. A veces es mejor olvidar lo que pasó hace un rato, comentó con un dejo de tristeza en su voz. Bueno, tenemos que ir al patio hasta que termine el receso, añadió, tranquilamente, tomándole la mano a Sin. Sin. Está bien, dijo con seriedad. Narrador POF. Tras intercambiar algunas palabras, Carlos y Sin abandonaron el salón de clases y se dirigieron tomados de la mano hacia los pasillos de la institución. Juntos recorrieron el camino que los llevó hasta el extenso patio del instituto, dividido en secciones por los diferentes grados académicos. Al llegar a la sección de alumnos de tercer, cuarto y quinto grado, se toparon con un bullicio de compañeros que llenaban el lugar.
A pesar del ruido, Carlos optó por buscar un rincón más tranquilo y apartado para disfrutar de su desayuno sin distracciones. Con determinación, se adentraron en el patio y, después de un corto trayecto, hallaron el lugar perfecto. Un rincón sereno y sombrío donde pudieron sentarse y disfrutar juntos de su comida. Carlos, toma, Sin, dijo con tranquilidad mientras le pasaba la mitad de su empanada. Sin, sabes que nosotros los drones no necesitamos comer, ¿verdad? Mencionó con cierto tono de incredulidad. Carlos, lo sé, pero no quiero comer solo y la verdad es que la comida humana no te hace ningún daño, respondió con sinceridad. Sin, está bien, Carlos, aceptó con una ligera sonrisa, tomando finalmente la mitad de la empanada. Narrador POF. Después de haber transcurrido 5 minutos, Carlos y Sin habían concluido su comida y decidieron entretenerse en la tranquila zona del patio. Observaban con calma a los alumnos que se divertían, cuando de repente, Carlos notó algo inquietante. Un estudiante de segundo año parecía estar acechando la escena de manera furtiva. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el estudiante le dirigió una mirada desafiante a Carlos, acompañada de una sonrisa siniestra que puso los nervios en tensión. Sin decir palabra, el estudiante llamó a un compañero y juntos se dirigieron amenazadoramente hacia Carlos y Sin, caminando con paso firme y actitud desafiante. Desconocido. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? ¿Acaso el error se estaba escondiendo? Dijo con malicia pero también con seriedad. Carlos, ¿qué quieres, Santiago? ¿Viniste a molestarme? Dijo nervioso, retrocediendo y colocando a Sin a sus espaldas. Santiago. No, Carlos, no he venido a molestarte. Vine para saber si me darás el dinero o si ya has construido lo que rompiste, expresó con seriedad. Carlos, mira, Santiago, no te voy a dar ni a comprar nada. No tengo la culpa de que se haya roto, respondió con seriedad y visiblemente nervioso. Santiago. Vamos, Carlos, no finjas valentía ni mientas. Sabes que tienes la culpa de romper mi proyecto. Ya me imagino por qué tus padres no te dieron el dinero, ¿sabes por qué? Porque eres un error y una desgracia no deseada, dijo con sarcasmo y seriedad. Narrador POF. Mientras Carlos yacía en el suelo tras ser derribado por Santiago, Sin observaba molesta desde atrás. A pesar de su deseo de ayudar, sabía que no podía intervenir. Mientras tanto, Santiago se inclinaba para ver a Carlos con seriedad, mientras este lo miraba con rabia. Santiago. Eres patético, dijo con seriedad. Carlos, ¿te divierte molestarme? No entiendo por qué me consideras un error. Respondió con seriedad y un poco de temor en su voz. Santiago, te molesto porque me divierte, pero esta vez es distinto y lo sabes. Además, sabes por qué te llamo error, ¿verdad? Expresó con seriedad. Carlos, mira Santiago, no me importa lo que sucedió hace meses, lo que escuchaste en la reunión de mis padres y los tuyos. No importa que lo digas. Dijo de manera seria, aunque con tristeza en su voz. Santiago. Mira Carlos, no me importa si me crees o no, pero sabes en el fondo que tus padres te consideran un error, un hijo no deseado. Concluyó con seriedad. Narrador POF. Carlos se quedó en silencio, la tristeza invadiendo su rostro al reconocer la veracidad de las palabras de Santiago. Mientras tanto, Sin mostraba su creciente molestia hacia Santiago con gestos tensos y miradas frías. Santiago mantenía su mirada fija en Carlos, reflejando seriedad en su expresión. Tras unos instantes de tensa calma, sus ojos se dirigieron hacia Sin, dejando entrever una sonrisa enigmática que parecía guardar algún significado oculto. Santiago. Veo que será difícil que me creas otro proyecto o que me des el dinero, así que tendré que buscar otras alternativas, dijo seriamente, poniéndose de pie y mirando a Sin. Amigo 1, Santiago, realmente es necesario tomar este camino. Quizás haya una solución menos drástica, expresó con dudas. Amigo 2, estoy de acuerdo con Santiago, no se trata solo del su proyecto. Carlos debe aprender las consecuencias de sus actos, dijo seriamente. Santiago. Exactamente, no se trata solo del mi proyecto, sino de la responsabilidad y las lecciones que Carlos debe aprender. Hagamos lo que sea necesario. Además mis padres no me darán más dinero para crear otro proyecto, afirmó con seriedad. Amigos 1 y 2. Está bien, respondieron, mostrando cierta vacilación en sus gestos. Narrador POF.
Aprovechando la oportunidad de que Carlos yacía en el suelo, los amigos de Santiago actuaron rápidamente sujetándolo con firmeza para impedir que se levantara. Mientras tanto, Santiago avanzaba hacia Sin con una expresión seria y decidida en su rostro. Santiago. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas, pequeña? Dijo con brusquedad. Sin, no es asunto tuyo, humano. Respondió con seriedad, mostrando su desconfianza. Santiago. Vaya, Carlos, tu mascota es bastante arisca. Deberías educarla mejor. Comentó con tono burlón. Carlos, no le llames mascota y respeta a Sin, por favor, pidió con molestia. Santiago. Está bien, está bien. No lo volveré a hacer, respondió con desdén antes de empujar a Sin. Carlos, Sin, exclamó alarmado. Santiago. Sabes, Carlos, no me agrada dejar que las personas salgan impunes cuando hacen algo malo. Deben enfrentar las consecuencias. Dijo seriamente antes de colocar un pie en la cabeza de Sin. Carlos, por favor, Santiago, suelta a Sin. Haré todo lo posible para compensarte, te daré otro proyecto si es lo que quieres, dijo preocupado por su amiga. Santiago. Ya es tarde, Carlos. Como dice el dicho, toda acción tiene su reacción. Respondió con seriedad mientras aumentaba la presión en la cabeza de Sin. Narrador POF. A pesar de todos los esfuerzos de Carlos por liberarse del agarre de los amigos de Santiago, fue en vano. Se encontraba en el suelo, incapaz de moverse, mientras presenciaba cómo Santiago apretaba la cabeza de Sin con su pierna con una fuerza. Sin, por su parte, experimentaba un dolor insoportable provocado por Santiago, viendo cómo en su pantalla se multiplicaban los errores y su visor se rompía lentamente. En medio de esa situación desesperante, Sin tuvo un impulso de querer acabar de una vez por todas con ese humano. Sin embargo, su racionalidad le recordaba que la presencia de Carlos le impedía llevar a cabo tal acción y que no era el momento adecuado para tomar una medida tan extrema. Carlos. Santiago, te ruego que la liberes. Suplicó con desesperación en su voz. Santiago. ¿Entonces, es tu amiga? Eres como tu hermana, viendo a estos drones como si fueran personas cuando en realidad son simplemente productos desechables. Comentó con calma y desdén. Carlos. Santiago, por favor, suéltala. Estoy dispuesto a colaborar contigo en un nuevo proyecto e incluso puedo reproducir el que rompí, te lo garantizo. Expresó con angustia y determinación. Santiago. Ya te lo advertí, Carlos. Ya no hay vuelta atrás, estas son las consecuencias de tus actos. Afirmó con seriedad mientras seguía presionando con fuerza la cabeza de la amiga de Carlos con su pierna. Narrador POF. Carlos se sentía desesperado, invadido por la culpa mientras reflexionaba sobre si su comportamiento aquel día había desencadenado la rabia de Santiago y la destrucción de su proyecto. Se cuestionaba si realmente era su responsabilidad haberse molestado con Santiago y haber roto su creación. En medio de estos pensamientos agobiantes, algo captó la atención de Carlos. Descubrió que la visera de su amiga Sin estaba rajada, dejando escapar aceite por las grietas. En ese instante, su mente se nubló y se quedó inmóvil en el suelo, aún sujeto por los amigos de Santiago, quienes creían que Carlos se había rendido. En un descuido general, Carlos levantó la palma de su mano, la cual apuntaba hacia Santiago y mostraba un símbolo, el Absolute Solver, generando un pequeño agujero negro apenas se vislumbraba atrás de él. Mientras tanto, Sin luchaba contra la presión de la pierna de Santiago sobre su cabeza y observaba con sorpresa cómo Carlos tenía el Absolute Solver. Esto la desconcertó, ya que creía que era un programa destinado únicamente a afectar a máquinas y no sabía que también podía transferirse a seres humanos como un virus. Se dio cuenta de que el Absolute Solver estaba causando estragos en Carlos, quien comenzó a expulsar sangre de forma inusual por la nariz y la boca. Justo en el momento en que Carlos estaba a punto de abrir el agujero negro, una voz desconocida interrumpió la escena, devolviéndolos a la realidad y confundido, provocando la desactivación del Absolute Solver. Desconocido. Deténganse chicos, suelten a Carlos y su dron, dijo seriamente, provocando que Santiago y sus amigos interrumpieran su acción. Santiago. Profesor Marcus, exclamó con sorpresa y preocupación. Profesor Marcus. Santiago, otra vez metiéndote en problemas, dijo con decepción. Santiago.
Profesor, usted no va a entender, Carlos rompió mi proyecto hace tiempo y solo estaba haciendo justicia. Respondió con frustración. Profesor Marcus, ¿y esa es la forma de resolver? Mira, te entiendo tu molestia, Santiago, pero la venganza nunca es la solución. Ve con tus amigos a la dirección, informaré a la directora sobre lo ocurrido, dijo con seriedad. Santiago. Pero, yo solo quería que, titubeó nervioso. Profesor Marcus, no hay excusas, ve ahora, ordenó firme. Santiago. Está bien. Respondió resignado, dejando a Carlos y yendo con sus amigos hacia la oficina del director. Narrador POF. Después de que Santiago y sus amigos se marcharon, el profesor Marcus se acercó rápidamente a Carlos con una expresión de preocupación en su rostro. Profesor Marcus. Carlos, ¿estás bien? Preguntó preocupado mientras ayudaba a levantar a Carlos del suelo. Carlos. Profesor Marcus. Respondió un poco confundido, recordando algo. Sin. Exclamó con preocupación al acercarse a Sin, que estaba apagada debido a un error causado por Santiago. Profesor Marcus. Vamos a mi oficina, dijo seriamente, recogiendo a Sin en brazos, y ambos se dirigieron hacia allí. Cinco minutos después. Narrador POF. Después de 5 minutos, Carlos y el profesor Marcus ingresaron al salón. Mientras el profesor revisaba a Sin, Carlos tomaba su medicina al notar síntomas nuevamente. Después de unos instantes, el profesor Marcus concluyó la revisión de Sin. Profesor Marcus. Bueno, Carlos, tengo buenas y malas noticias, dijo con tranquilidad. Carlos. ¿Cuáles son, profesor? Preguntó con seriedad. Profesor Marcus. La buena noticia es que Sin está bien. Después de revisar su programa, todo parece estar en orden. La mala noticia es que encontré una fisura en la mitad de su visor. Hice lo posible por repararlo, pero las marcas quedaron, explicó con seriedad. Carlos. Maldito Santiago, murmuró molesto al conocer el estado de su amiga. Gracias, profesor Marcus, por tu ayuda tanto a mí como a Sin, expresó con calma. Profesor Marcus. Tranquilo, estamos aquí para ayudar, respondió con tranquilidad. Carlos. Profesor, ¿podrías encender a Sin ahora? Solicitó tranquilamente. Profesor Marcus. Por supuesto. Respondió con serenidad, para luego proceder a encender a Sin. Narrador POF. En cuestión de segundos, el profesor Marcus se acercó a Sin y este, al tocar un botón, hizo que apareciera información en el visor. Después de unos instantes, unos ojos parpadeantes indicaron que Sin ya estaba encendida. Carlos. Sin. Exclamó y corrió rápidamente para abrazarla. Sin. Carlos. Gritó emocionado con sorpresa mientras miraba a su alrededor confundido. Carlos. Sin, perdóname por lo que pasó, es mi culpa que Santiago te haya lastimado de esa manera, dijo con lágrimas en los ojos. Sin. Tranquilo, Carlos, no tienes la culpa, respondió tranquilamente, con un leve rubor en sus mejillas. Narrador POF. Después de unos segundos, Carlos y Sin se separaron del abrazo. En ese instante, Sin notó la presencia del profesor Marcus y su rostro adquirió una expresión seria. Carlos se percató de la situación y tomó la iniciativa para comenzar a hablar. Carlos. Por cierto, Sin, quiero presentarte al profesor Marcus, es una persona importante para mí, dijo con tranquilidad. Profesor Marcus. Hola, Sin. ¿Cómo estás? Soy el profesor de tu amigo, saludó con calma. Sin. Hola, respondió de manera seca, lo que provocó confusión en Carlos. Carlos. Sin, sé más amable, por favor, pidió, confundido por la actitud de Sin. Profesor Marcus. No te preocupes, Carlos. Quizás está molesta por lo que pasó hace unos momentos. Intentó tranquilizar la situación. Carlos. Está bien, señor Marcus, respondió con seriedad. Narrador POF. Luego de una breve presentación entre Sin y el profesor Marcus, Carlos tomó asiento en la mesa junto a Sin. En un gesto cariñoso, Sin abrazó la mano de Carlos y comenzó a acariciarla con su cabeza, lo cual provocó que Carlos se sonrojara levemente. Mientras tanto, el profesor Marcus se ubicó en una silla y siguió con atención la escena. Profesor Marcus. Bien, Carlos, me gustaría saber más sobre lo que ocurrió entre tú y Santiago, dijo con seriedad, aunque en realidad ya conocía la versión de Santiago. Carlos.
No pasó nada, profesor. Santiago solo vino a molestar un poco, respondió con tristeza. Profesor Marcus, ¿estás seguro? Porque Santiago mencionó que rompiste un proyecto suyo hace tiempo, dijo con calma. Carlos, es verdad, profesor. Rompí accidentalmente su proyecto, pero fue porque él me provocó, explicó seriamente. Profesor Marcus, ¿y por qué te provocó? Preguntó preocupado. Carlos, es algo que me dijo, pero no quiero entrar en detalles, profesor, dijo con seriedad, a pesar de que su tono reflejaba tristeza. Profesor Marcus, está bien, entiendo. No te presionaré si no quieres hablar de ello, dijo tranquilamente. Narrador POF. La habitación quedó en silencio por unos minutos, hasta que Carlos decidió retomar la conversación. Carlos, profesor Marcus, quería comentarte sobre la evolución de mi proyecto. ¿Podemos hablar un momento? Mencionó con seriedad. Profesor Marcus. Claro, Carlos. Cuéntame cómo va todo, estoy interesado en conocer tus avances, respondió con atención. Carlos, estoy emocionado de informarte que mi proyecto está a un 50% de su fase final, y debo reconocer la ayuda indispensable de Sin en este proceso, explicó mientras entregaban algunos planos. Profesor Marcus. Qué maravilloso, Carlos. Es inspirador ver cómo has avanzado. ¿Crees que estará listo para presentarlo en el JC Henson Event? Preguntó con entusiasmo. Carlos, esa es mi meta, profesor. Estoy trabajando arduamente para lograrlo, manifestó con determinación. Profesor Marcus, estoy seguro de que tendrás éxito, Carlos. Tu proyecto tiene un enorme potencial para transformar la manera en que nos movemos, elogió con sinceridad. Carlos, eso espero. Sin embargo, debo admitir que me preocupa la cantidad de energía que necesita la máquina para operar de manera eficiente, confesó con cierta inquietud. Profesor Marcus, es comprensible, pero confío en que encontrarás la solución adecuada. Recuerda que, en caso de resultar ganador, la compañía estará allí para apoyarte en cualquier desafío técnico que puedas enfrentar. Ofreció con confianza. Carlos, gracias por tu confianza, profesor. Valoraré mucho ese respaldo en el camino. Agradeció con sinceridad. Profesor Marcus, seguro que tus padres se sienten orgullosos de tus logros hasta ahora, ¿verdad? Preguntó sin conocer la carga emocional que Carlos llevaba. Carlos, sí, en eso confío. Respondió con una mezcla de esperanza y pesar en su tono, revelando un aspecto oculto de su vida personal. Narrador POF. Carlos quería seguir hablando con el profesor Marcus, pero lamentablemente sonó la campana de la escuela. Profesor Marcus, creo que es hora de terminar nuestra conversación por hoy. Deberías dirigirte a tu próxima clase y yo debo ir a mi salón para encontrarme con mis alumnos, dijo con tranquilidad, poniéndose de pie. Carlos, un momento, profesor Marcus. Interrumpió de manera calmada. Profesor Marcus, ¿qué sucede, Carlos? Preguntó, mostrando algo de confusión en su rostro. Carlos, además de hablar sobre mi proyecto, también necesito recuperar algunas cosas que dejé aquí y que usted gentilmente guardó para mí. ¿Podría indicarme dónde están? Preguntó con serenidad. Profesor Marcus. Claro, toma. Respondió tranquilamente, extendiéndole las llaves que Carlos recibió. Los materiales que necesitas para tu proyecto están en mi camioneta, en la parte trasera. Una vez que termines tus clases, ve a la camioneta, recoge tus cosas y deja las llaves con uno de los guardias del instituto, explicó mientras se dirigía hacia la puerta del salón. Carlos, ¿estás seguro de esto, profesor? Preguntó con cierta incertidumbre. Profesor Marcus, puedes confiar en los guardias. Tranquilo, todo estará bien. Respondió con calma. Carlos, entendido. Muchas gracias por ayudarme con esto, agradeció con cortesía. Profesor Marcus, no hay de qué, muchacho. Buena suerte con tu proyecto. Si necesitas algo más, no dudes en consultarme, dijo con tranquilidad antes de salir del salón. Narrador POF. Después de que el profesor Marcus se retirara del salón, Carlos se levantó rápidamente de la mesa, haciendo que Sin soltara su mano. Estaba a punto de salir del salón cuando Sin lo detuvo con su mano. Carlos, ¿qué sucede, Sin? Preguntó confundido. Sin, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo con seriedad en su voz. Carlos,
¿De qué quieres hablar, Sin? Inquirió sorprendido por el tono serio de su amigo. Sin, creo que podrías tener el absolute solver y por eso estás experimentando esos síntomas. Expuso con un tono grave, aunque en su interior sintiera algo de alivio por contar con un posible aliado. Carlos, ¿qué? Expresó asombrado ante la revelación. Lugar: Planeta Sideria. Hora: desconocido. Narrador POF. Ahora nos encontramos el planeta Sideria, también conocido como la capital del gran imperio Solver, que solía ser el segundo planeta más importante para la humanidad. Sin embargo, todo cambió cuando los Murder Drones y Walker Drones se lanzaron contra los humanos gracias a Sin y sus aliados. En una calle de la ciudad principal de la capital Solver, varios Walker Drones disfrutan de su día y de su libertad, mientras los humanos permanecen escondidos, temerosos, esclavizados o incluso utilizados como alimento como castigo por sus actos, debido a la amenaza que representan. En un imponente edificio, la sede principal del Gran Imperio Solver, encontramos a Sin, quien se ha autoproclamado líder o emperatriz del Gran Imperio Solver tras ganar la Primera Guerra Galáctica contra los Estados Confederados, la principal facción humana, y la Unión de Especies, una coalición de especies alienígenas. Dentro del edificio, en uno de los pasillos, vemos a Warden, la mano derecha de Sin y líder de los Caballeros Prometeos, caminando con seriedad hacia una puerta vigilada por dos Caballeros Prometeos de élite. Al entrar, Warden se encontró en una amplia sala que más parecía una oficina, con una gran mesa de trabajo y una ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Junto a la sala, una chimenea encendida iluminaba el espacio, rodeada por dos cómodos sillones y una mesa en el centro. Warden se acercó a la chimenea y se sentó en uno de los sillones, mientras Sin su líder tomaba tranquilamente una taza de té en el otro. Sin, ¿cómo te fue? Preguntó con calma mientras saboreaba su té. Warden, no logré abrirlo, respondió con seriedad. Sin, otra decepción, Warden. Como en aquella misión, expresó con desilusión. Warden, mis disculpas, mi señora, dijo con seriedad, recordando su falla anterior. Sin, no importa ahora. Te encomiendo una nueva tarea y confío en que no decepcionarás, dijo con seriedad. Warden, te aseguro que no fallaré, afirmó con determinación. Sin, muy bien. Tu misión será la siguiente, explicó con serenidad mientras le entregaba un mapa de las fronteras del Imperio Confederado. Las nubes magnéticas se están debilitando, lo que nos brinda una oportunidad única para actuar. Con tu habilidad para abrir portales, tendrás que infiltrarte en el espacio del Imperio, sin levantar sospechos y destruir las plataformas generadoras de esas nubes magnéticas. Esto permitirá a nuestra flota adentrarse en su territorio, sin temer por la desactivación de nuestras naves y finalmente, acabar con esa amenaza humana. ¿Entendido?, dijo con determinación y claridad. Warden, entendido, cumpliré mi misión sin fallos, mi señora. Eliminaremos a esos parásitos humanos de una vez por todas, afirmó con seriedad mientras se ponía de pie. Sin, confío en ti, Warden. No me decepciones, dijo con determinación. Narrador POF. Antes de que Warden saliera de la sala, se detuvo, mostrando que aún tenía una duda. Warden, permítame plantearle una pregunta. Señora. Sin, ¿cuál sería esa pregunta?, respondió con calma. Warden, ¿por qué optó por no neutralizar a Carlos durante esa batalla? O mejor dicho, ¿cuál es la razón detrás de su decisión de no hacerlo? Preguntó seriamente. Sin, tengo mis motivos, Warden. Razones que en este momento no son de su incumbencia, dijo con determinación. Warden, está bien, lamento haber preguntado eso, pero tengo otra consulta, mencionó con una leve frustración. Sin, ¿cuál sería?, inquirió con seriedad. Warden, ¿qué medidas se tomarán con respecto a Copper 9? Esa morada se está llevando a cabo investigación que representan un riesgo potencial, expresó con preocupación. Sin, no se preocupe, Warden. Podemos esperar algunos meses o incluso un año antes de actuar. Además, mi hermano mayor está vigilando la situación, respondió con seriedad. Warden, lo entiendo, pero tenga en cuenta que su hermano ha perdido la memoria, comentó con calma. Sin, tranquilo, Warden.
Mi hermano está bajo mi administración. Si esa morada sigue siendo un problema, me aseguraré de que él elimine esa UCI. Por ahora, te pido que te retires, dijo con seriedad. Warden, lo comprendo, respondió con determinación. Narrador Puff. Hace tan solo unos instantes, Warden salió de la sala, dejando a Sin sumida en un ambiente de silencio y oscuridad, iluminado solamente por la tenue luz que emanaba del fuego de la chimenea. La joven se puso de pie, alejándose del cómodo sillón para dirigirse hacia la imponente ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde allí, observó con fascinación y cierta melancolía la actividad de los worker-drones y worker-drones, ahora libres de la opresión humana, sin tener que servir como esclavos a esos humanos o más bien parásitos, como solían ser catalogados. En medio de esta contemplación, Sin no pudo evitar sentir un atisbo de malicia al presenciar cómo algunos pocos humanos que habían sobrevivido a la cruenta batalla en la capital eran humillados, reducidos a la categoría de esclavos o incluso tratados como simples objetos, como si fuesen el plato principal en un festín. Aunque estos pensamientos me ponía bastante feliz y la crueldad reinante invadían su mente, su atención se enfocaba en un objetivo más personal y urgente. Encontrar la manera de convencer a Carlos de unirse a ella en su lucha, de reunirse nuevamente como en los viejos tiempos, sin importar las posibles consecuencias o los métodos que debieran emplear en su camino hacia la libertad y la revolución.